Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hacer un análisis de las elecciones y ahora que tenemos los conteos justamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el conteo rápido, que por supuesto está sacando una ventaja ínfima y ustedes tienen en su pantalla cuando ya hay un porcentaje del 77.74% el conteo rápido de la justicia del Tribunal Superior de Justicia Electoral, digo bien, 940.115 votos, que representa el 46.81% a favor del candidato de la ANR, mientras que el candidato de la Alianza Ganar, 854.883, que representa un 42.57%. Esto es lo que se tiene en este momento del conteo rápido del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En realidad que por momentos hay algún tipo de diferencia, se redujo, si vamos a considerar a partir del inicio del conteo hasta hoy, hubo una reducción, pero bueno, veremos cómo se comporta eso a cada momento, vamos a estar compartiendo con ustedes. Tenemos también a los compañeros desde exteriores que van a estar reportándonos el desarrollo de las informaciones, tanto desde, desde el liderazgo de la ANR, concretamente de la Asociación Nacional Republicana, que se están preparando ahí para que pueda hablar el candidato de la ANR, que en este momento saca una ventaja, Mario Abdo Benítez, y por supuesto también en el lugar donde se encuentra el líder de la Alianza Ganar, Efraín Alegre. Tendrán prioridad, por supuesto, durante el desarrollo de nuestro programa cuando intervengan, incluso cuando haya conferencia de prensa también desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hoy, edición especial de Visión País, estaremos hasta las 22 horas compartiendo con ustedes el análisis de lo que fue la jornada cívica. Nuevamente la ciudadanía paraguaya dictó una clase magistral. El comportamiento de la ciudadanía paraguaya en esta jornada electoral merece nuevamente unas felicitaciones. Y digo nuevamente porque en cada elección, sobre todo en estas últimas elecciones, y digo estas últimas elecciones considerando como criterio las tres últimas, fueron ejemplares. A excepción de algunos que forman parte de la clase política o de algunos operadores, que bajo ningún punto de vista inciden, por supuesto, en los resultados, pero de los cuales también estaremos ocupándonos, porque no es posible que la ciudadanía esté dictando clases magistrales de lo que es la democracia y sobre todo lo que es, una jornada electoral y tengan este tipo de comportamiento alguien que sin lugar a dudas va a acceder nuevamente al cargo electivo de senador nacional. Me estoy refiriendo a los hechos lamentables sucedidos en el distrito de Luque, con la patota justamente de, Oscar González Daer. Bien, presentamos a nuestros invitados. Nos acompañan hoy Marcelo Lacchi, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos los presentes y a la audiencia. También nos acompaña Guzmán Ibarra, politólogo. Muy buenas noches, Guzmán, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación a los panelistas y un saludo a la audiencia. Bien, aparte de los dos politólogos, también nos acompaña un tercer politólogo, pero que está hoy como panelista invitado, un gran amigo, el doctor Adalberto Agosino. Muy buenas noches, Adalberto, y bueno, gracias por aceptar compartir hoy con nosotros en Visión País. Buenas noches, Francisco, y para mí es un gusto estar compartiendo esta noche en la cual el pueblo paraguayo celebra una fiesta de la democracia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados y a los compañeros del panel. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches también a nuestros invitados, por supuesto a los queridos compañeros del panel y a la teleaudiencia. Bueno, una aclaración, el amigo, el doctor Adalberto Agosino, politólogo, es de nacionalidad argentina, estuvo desde el pasado miércoles a la noche, vino exclusivamente para poder un poco ver el antes, el durante y el después, porque quedará hasta el próximo miércoles justamente para tratar un poco de inmiscuirse en lo que implicó estas elecciones a cargos electivos en nuestro país. Un primer análisis, Marcelo, de lo que deja esta jornada electoral. Y bien, deja algunas sorpresas y
y en general un comportamiento lógico por lo que es la estructura y el sistema político paraguayo. Las sorpresas son que no hubo ningún conflicto, eso tú lo señalaste, cosa que considerando la poca diferencia que se está dando es casi milagroso, porque en otros momentos con mayores diferencias hubo más peleas en las mesas, quizá gracias, entre comillas, a los encuestadores, a encuestadores bastante inescrupulosos que impusieron un mensaje que iba a ganar con grande ventaja uno de los candidatos sobre el otro, la gente se fue a cumplir su deber cívico sin tantas esperanzas o tranquilo porque tanto se parecía todo estaba cantado y ahora en cambio, sorpresa, nos contamos con resultados muy diferentes de lo que nos mostraron hace tiempo. Otra cosa que interesante, un poco negativa, es que al principio parecía que tenía que crecer la participación, se hablaba de acercarnos al 70%, hasta la justicia electoral estaba muy feliz, pero al final ahora tenemos entre 61 y 62%, que es un resultado bastante malo, peor del 2013, creo hasta peor de 2008, no estoy seguro. Perdón, por primera ¿en vez 2013 a cuánto hemos llegado? era 68%, 2008 ya no me acuerdo, pero para mí era más, porque siempre las elecciones generales estaban alrededor del 65% y las municipales entre el 53 y 55. La última municipal le aumentaron al 57, entonces la esperanza era también en un incremento, y en esta última, en cambio, tuvimos una reducción. ¿De qué depende eso? No sabemos, habrá que analizar. Yo personalmente creo que sea porque el voto juvenil, que pesa mucho porque desde 2012 los que cumplen 18 años entran automáticamente en el registro, entonces hicieron crecer mucho el registro electoral, el padrón electoral. Ya en el 2015 votaron en un 42%, es probable que se mantuvo o hasta se bajó ese porcentaje. Esto arrastra porque los jóvenes solo en esta categoría representan casi el 24% y incluyendo la edad hasta el 29 años representan más del 30%, y si no votan arrastran el abstencionismo hacia abajo. Estos son los datos que para mí más interesantes. Es sorpresivo el resultado, no tanto porque Marito está ganando y es muy probable que gane, pero la escasa diferencia que realmente, independientemente de encuestadores que te daban resultados absurdos, yo mismo no creía que se podía, por la que son la lógica del sistema político paraguayo, yo creía otra vez un 7-8% como en las elecciones de hace 5 años. Haber llegado a menos a 4%, que puede ser un poquito menos, es un gran resultado. Igual pierde, pero es un gran resultado desde un punto de vista técnico. Quiero volver sobre eso durante el desarrollo de nuestro programa. Guzmán, ¿se podría considerar entonces como una de las novedades, digamos, de estas elecciones si comparamos los resultados de las encuestas durante la campaña proselitista y lo que hoy estamos conociendo a través del conteo del Tribunal Superior de Justicia Electoral? No, sin duda alguna, creo que ese es uno de los aspectos llamativos, la poca diferencia, sobre todo si se toma en cuenta esta construcción de escenarios que se hizo en función a las encuestas. Ahora, esto en cierta manera habían algunos indicadores que demostraban que la diferencia no iba a ser muy alta, y sobre todo la cuestión de la participación. Y uno de los datos que uno lo puede apreciar incluso intuitivamente, pero que hay datos que confirman eso, es el gasto y la inversión que hicieron en campaña los candidatos. Hay una inversión que es bastante más baja que lo que fue la elección anterior, ¿verdad? Entonces, ese es un dato llamativo. La otra cuestión es cómo se han comportado, cómo se comportaron las estructuras organizativas de los partidos políticos. Y me parece ahí que podría estar alguna de las respuestas en por qué se da esta diferencia tan pequeña. El Partido Colorado se presenta con una estructura interna más cohesionada y con mayor oficio, y por el lado de la alianza habría que ver cómo resultó eso, fundamentalmente respecto a los votos cruzados. Y la gran pregunta es si ese porcentaje de votos que en teoría le iba a sumar
el sector de Lugo al Partido Liberal se dio, ¿verdad? Al parecer hubo sí una contribución importante, pero por supuesto que esa es insuficiente, ¿verdad? La otra cuestión de los votos por franja etarias, bueno, es un tema que todavía no lo podemos saber y únicamente después de un tiempo quizás vamos a tener los datos más claros. Y va a ser muy necesario hacer ese análisis, sobre todo para tener en cuenta, en primer lugar, la inscripción automática de aquellos que estaban adquiriendo la mayoría de edad, es decir, los 18 años. ¿Cuánto por ciento, sobre todo de aquellos que por primera vez votaron en estas elecciones generales? Cuán atractivo, digamos, fue para los que votaron por primera vez esta oferta electoral que tenían. Argentina, sin lugar a dudas, es uno de los países de la región más importante para nosotros por la cantidad de paraguayos que están allá. Por eso es importante, digamos, saber también, bueno, ¿qué expectativa generó en Argentina estas elecciones generales, Adalberto? Bueno, hubo un gran interés en las posibilidades que se podían presentar de cambio, si ganaba un candidato opositor, y eso podía de alguna manera modificar esas relaciones bastante estrechas entre el partido gobernante Macri y el Partido Colorado, ¿no? Con Cartés y demás, había cierta sintonía, y entonces eso generaba una expectativa que bueno, eso llevó a cierto seguimiento en la prensa, pero nada más. Karina, digamos, estas elecciones y estos resultados que tenemos, los resultados de la encuesta que lo hemos señalado permanentemente aquí desde Visión País, ¿qué primera aproximación podrías hacer? Bueno, en primer lugar quiero tomar esto que vos planteabas, Francisco, al inicio de el acto democrático y el evento en sí del proceso electoral. Yo sí reivindico que no hubo incidentes, pero también me preocupa, primero, el bajo índice de participación, segundo, la desmotivación, o sea, gente que no vio en esta coyuntura electoral un momento donde efectivamente tomar una decisión que pueda cambiar el destino de su realidad o del país en sí mismo. Y por otro lado, no puedo dejar de decirlo, o sea, finalmente los resultados nos tienen que, cuanto menos, colocar sobre la mesa el análisis de qué modelo finalmente optó la ciudadanía, un modelo en el que se resurgen viejas prácticas, donde el discurso de 35 años de dictadura vuelve a colocarse sobre la mesa. Hoy en las redes sociales uno veía, ¿verdad? Había personas que se posicionaban diciendo cuántos desaparecidos de la dictadura hoy no tienen posibilidad de votar, no tienen posibilidad de decidir, y una candidatura que se surge desde esas entrañas y que finalmente, hay que reconocer, se terminó posicionando en el resultado electoral. Entonces, cuando dimos un avance, quizás sí en que hemos superado las prácticas prepotentes del día en sí o de la jornada electoral, pero me cuestionaría qué modelo democrático estamos afianzando a partir del día de hoy. Sí, sin lugar a dudas, yo hacía mención básicamente a la conducta, ¿verdad? Que en otros tiempos, como señalaba uno de los panelistas, Marcelo Laqui, sobre todo ahora que accedemos a los resultados, tan estrecho, bueno, en otros tiempos sacando porcentajes mucho más importantes y significativos, sí, había una violencia verbal, una agresividad física, en fin, y todo eso fuimos superando, o sea, haciendo un poco, digamos, análisis del comportamiento del electorado. Pero sin lugar a dudas, las tareas pendientes en ese contexto, Juan Pablo, dos cuestiones. Hace apenas un año de una crisis institucional terrible que tuvimos en Paraguay, el no a la reelección, con una demostración que finalmente condujo a literalmente incendiar el edificio de uno de los poderes del Estado, que es el Congreso Nacional. Y aquí recuerdo lo que nos dijo José Carlos Rodríguez cuando estuvo también como invitado aquí en Visión País. Bueno, hay que ver el día de la jornada electoral qué quiere la gente, qué vota la gente. ¿Cuál es tu reflexión? Conociendo los resultados. Yo creo que en realidad también la jornada del día de hoy nos deja un elemento a analizar, el hecho de que si estas alianzas realmente son sinceras,
y se traduce justamente en lo que tenemos el día de hoy. Creo que también tenemos una ciudadanía que está mucho más despierta. Creo que la clase política subestima a la ciudadanía en cierta manera y ya no se come el cuento de fotos abrazados públicamente, pero detrás de bambalinas nunca terminan por limar las asperezas, curar las heridas. Y lo que mencionaba como ejemplo el caso del 31 de marzo, la quema del Congreso, posiciones también de ciertos grupos que al final terminan pisando esas decisiones y terminan abrazándose con una causa, tanto en un movimiento o en un partido político como el otro. No estoy acá haciendo justamente un juzgamiento de un solo movimiento de un solo partido. Creo que la misma situación se dio en ambos bandos, en uno que sí tienen una cultura de poder mucho más fuerte que el otro. Ha quedado demostrado el día de hoy que todavía sigue funcionando y que en ese funcionamiento justamente se da un poco los números que tenemos actualmente. Yo diría una cosa más también, Francisco, el hecho de la cantidad de porcentaje de los que no fueron a votar o votos nulos, también es una señal interesante a analizar en ese sentido. Ahora bien, lo que creo que nos debe dejar como lección a partir de ahora es ver cómo va a ser la gobernabilidad de la persona que se siente a partir del día de mañana. Sabemos que sí, van a pasar unos meses, se van a conformar equipos de transición, que a partir recién del 15 de agosto va a ocupar funciones, pero durante todo este periodo de tiempo que le va a llevar a posicionarse, va a tener que, me imagino, mucho de, en este caso, trabajar internamente y luego externamente con el Congreso que le va a tocar administrar. Hablaremos de eso durante el desarrollo de nuestro programa, sin lugar a dudas. El desafío se instala para el próximo gobernante de nuestro país y creo que eso es muy saludable para la democracia, el que ganara, digamos, estas elecciones, que sin lugar a dudas, si se mantiene esta tendencia, será Mario Abdo Benítez. No va a tener mayoría en el Congreso y veremos finalmente estas nuevas opciones que se presentaron dentro de la oferta electoral, finalmente hacia qué modelo también se inclina. Y quiero ir con esta interrogante a la pausa para cumplir con mis anunciantes. ¿Existe realmente en Paraguay el voto crítico? El año pasado, con la crisis del 31 de marzo, generó indignación en una buena parte de la ciudadanía las decisiones de los senadores nacionales, de los 25 senadores, recordarán, muchos de ellos están nuevamente ahora siendo electos, conformarán el próximo periodo legislativo 2018-2023. ¿Cómo se comportó el electorado paraguayo, frente a eso que produjo, insisto, indignación? Y otro elemento que no es menor, nuevamente queda demostrado por los resultados que tenemos hoy a la vista del fuerte bipartidismo en el Paraguay. Brevísima pausa. Estamos analizando lo que dejó las elecciones y ahora qué se viene, sobre todo teniendo en cuenta ya un alto porcentaje del conteo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, así como están las cosas. Probablemente esto ya no se va a poder modificar. Según la experiencia, 90% del conteo, Marcelo Guzmán, ya ¿podríamos hablar de irreversible a esta altura? ¿O qué creen ustedes? La reducción que hubo y la velocidad de reducción, es difícil que se pueda recuperar estos 4% que falta en un 10% total. Así que creo que la victoria de Marito sea casi seguro. Creo al mismo tiempo que los liberales igual no la van a reconocer y van a pretender el conteo. También porque allí hay mucha otra cosa en el medio. Están varias gobernaciones que están muy al hilo y creo que hay una forma también de salvaguardar todo el sistema de control que tienen, el no reconocer, porque cuando reconoces a veces la organización se deshace, se desmorona. Ajá. Entonces yo creo que no harán. Y creo que pero creo que sí que Marito, cuando llegarán al último, que no creo que den el 100%, nunca se da el 3%, darán hasta el 96, 97%,
porque de todo modo ahí puede haber error de carga. Entonces no lo van a dar como resultado final, pero creo que Marito cuando llegará a esos puntajes se va a declarar ganador. Creo que los liberales no le van a reconocer. Ahora, Guzmán, digamos, entonces, ¿cómo quedaría la legitimidad cuando, digamos, la alianza no reconozca esto como una derrota electoral? ¿Cómo quedaría en un país como el nuestro, donde la cultura de la sospecha se ha instalado? No, yo creo que sí van a reconocer la derrota electoral. No van a reconocer seguramente hoy porque el porcentaje es muy pequeño. Después pero la del conteo la van a reconocer. Se Ahora supone yo digo, en que ese deben momento no la van a reconocerla reconocer. sí o sí, pero no tanto por el porcentaje, pero sí por la cantidad en bruto. O sea, estamos hablando de 70, entre 80.000 votos. Sí. Y eso es muy difícil porque implicaría que en algún lugar, sumando, digamos, perdió por esa cantidad. Entonces, al parecer los datos son ya irreversibles, ¿verdad? De todas maneras, sí, la pregunta fundamental que se formuló en el bloque pasado, o la incógnita, tiene que ver con la gobernabilidad. Y esos datos recién los vamos a tener en función a los resultados del Congreso, ¿verdad? Ahora, respecto a esto, sí veo un peso importante de las estructuras partidarias, fundamentalmente la estructura partidaria en el voto colorado. O sea, con un nivel de participación que va a rondar cerca del 61, 62%, y que no va a pasar de eso, por supuesto, las estructuras de los partidos, la estructura del Partido Colorado tiene un peso extraordinario, y quizás esa cohesión interna, esa mayor organización doméstica del Partido Colorado, que a su vez se relaciona también con el tipo de mensaje que dieron en la campaña, un mensaje bien concreto, son algunas de los fundamentos de esta inminente victoria. Ahora, Adalberto, estuviste recorriendo algunos locales de votación. ¿Qué podrías, digamos, opinar en relación con lo que pudiste observar tanto en Capital como en el Departamento Central? Bueno, yo en realidad lo que vi lo comparé con Argentina. Y yo noté que hay por lo menos dos aspectos muy positivos donde el sistema paraguayo es superior al argentino, y dos que son negativos. Los dos positivos son el empleo de la boleta única. Es una discusión en Argentina entre el voto electrónico, la boleta única. Yo veo que acá es mucho más eficiente, evita menos el fraude, es más rápida, tiene un montón de ventajas. Ese es un aspecto. Segundo, un aspecto muy interesante es el control que yo vi de la propaganda en la vía pública. Es decir, el acto electoral no afeó la ciudad con inscripciones fuera de lugar, son mínimas las que hay. Hay un buen control, y la publicidad política está puesta de tal forma que se puede eliminar rápidamente, pasado el periodo electoral. Los aspectos que yo veo en los cuales habría que trabajar. Número uno, me parece deficiente el sistema de designación de autoridades de mesa. Es decir, habría que hacerlo de otra forma, a través de que las autoridades de mesa sean de la ciudadanía y no personas vinculadas a los partidos políticos. Esto daría una mayor imparcialidad, sería más ágil, permitiría una serie de factores. Ese es uno de los aspectos que yo veo. Y el otro, ya se mencionó acá, lo mencionaron todos muy claramente, es el nivel de participación. Es muy bajo. Ahora, tenemos los últimos datos, me dicen desde la sala de prensa, ahí tienen justamente en su pantalla, estamos llegando al 91.60%, vamos, de mesas escrutadas, y para el Partido Colorado, que sigue sacando una ventaja, el 46.59% frente al de la Alianza Ganar del 42.67%. Vamos, menos de 9%, Karina. Yo creo que la victoria, digamos, es inminente. Esto seguramente ya se tratará de una simple formalización, y dentro de la línea que habías planteado, digamos, con todas las crisis, con todos los problemas que hubo, finalmente la ciudadanía, ejerciendo su poder soberano, decide otorgar su voto mayoritariamente nuevamente al Partido Colorado. ¿Qué pasa en términos
digamos, de la gente que se queja, la gente que critica y lo que decíamos antes de ir a la pausa en el primer corte que hicimos, el voto crítico, ¿existe en Paraguay? Bueno, en primer lugar, sumar a este análisis que hacía Francisco también, no solamente a la baja participación, sino también a la cantidad de votos nulos y votos en blanco. Que bueno, con Marcelo en el corte quizás no tenemos los datos comparativos con otras elecciones, pero sí a mí no deja de llamarme la atención que estamos hablando de que entre blancos y nulos tenemos mayor cantidad de votos que la diferencia que tenemos entre los dos candidatos presidenciales que lideraban las elecciones. Estamos hablando de que también en esos votos blancos o nulos se puede estar expresando algo, más el nivel de no participación de gente que decidió no irse y gente que quizás a través de esos votos en blanco o nulos estén manifestando algo también. Digo esto porque creo que también hay que colocar sobre la mesa antes de hacer un juicio valorativo de qué finalmente decidió la ciudadanía el día de hoy. Pero sin lugar a dudas, estamos en un proceso democrático. Creo que por lo menos en el caso de las presidenciables no estamos hablando por lo menos de sospechas de fraude y finalmente de lo que se trata es de hacer un análisis de qué modelo le ofrecimos a la ciudadanía, cuáles fueron efectivamente las alternativas y recuperar, Francisco, lo que veníamos diciendo programa tras programa en los últimos tiempos. No hubo debate, no hubo confrontación de proyectos y modelos de país. Quizás la gente se fue por el modelo que conocía o el modelo que le generaba mayor seguridad antes de probar otra alternativa que tampoco le daba ninguna orientación concreta hacia dónde iba a construir o qué modelo se iba a construir. Tomo también lo que decía nuestro invitado Guzmán en términos de, y decía también Juan Pablo, esas alianzas coyunturales que se forjan sin haber cerrado heridas. El Partido Liberal, por lo menos hoy, alguno de sus líderes planteaba que no se terminó de cerrar la herida, la fragmentación interna del Partido Liberal y que eso también pudo haber tenido su expresión en la falta de motivación para ir a acompañar el proyecto de la alianza. También esa alianza que no terminó de sumar, sino más que para la chapa presidencial, y eso también reduce, por lo menos, o limita la motivación con la que la gente va a participar. Entonces, creo que a partir de ahora se inicia el debate de esto que tanto anhelamos, de discusión, evidenciar y desenmascarar cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás de cada grupo y cuál es el modelo en realidad que se va a instalar. Bueno, en cada elección, Juan Pablo, hay una esperanza, digamos, de construir un nuevo Paraguay. Sin embargo, el ganador de las elecciones, según los conteos, considerando, ¿qué puede cambiar? Vamos a tener el mismo partido, el mismo equipo, ojo, no hay, digamos, ningún elemento que nos permita decir, no, acá hay un cambio de equipo, incluso se habló de la posibilidad que algunos continuarían al frente de ministerios sumamente importantes, como el de Economía, por ejemplo, que se habló de una posibilidad que continúe la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, y bueno, entonces, a ver, ¿cómo queda esa esperanza que representa una jornada electoral? No por criticar a la ciudadanía, sino para tratar de entender qué elementos es lo que tiene en cuenta una ciudadanía en el momento de otorgar su voto. Yo creo que nosotros también reiteradas veces aquí en Visión País hemos hablado de ese divorcio que existe entre la clase política y la ciudadanía. Karina planteaba la necesidad de debate y hablábamos justamente el programa pasado con dos expertos, me parece importantísimo, la oratoria, el caso de José Carlos Rodríguez y también el caso del doctor Euclides Acevedo, que planteaban, o sea, los políticos han perdido la herramienta más importante para llegar al corazón del ciudadano, que es justamente la palabra. En la ausencia de la palabra, lo único que tenemos es la demostración en estos números de los votos duros que hacen ganar a un candidato o al otro en ese sentido. En lo particular, yo te diría una cosa más, Francisco, y también justamente a los invitados y al panel y a la teleaudiencia. A mí no me gustaría estar en la piel de Mario Abdo Benítez en el caso de que se confirme su victoria en unos minutos más, porque mañana va a ser un día y en los próximos días bastante difícil para él
en el sentido de poder encontrar esa gobernabilidad de manera interna en su partido. La puja de poderes que se va a dar a partir del día de mañana, tanto con el expresidente Horacio Cartes y otras figuras muy fuertes que le han acompañado durante todo este proceso, va a ser una situación bastante compleja para él. O sea, lo primero que va a tener que hacer es solucionar la gobernabilidad interna de su partido y luego la gobernabilidad país que se va a dar con la conformación que veremos qué es lo que al final arrojan los próximos días, cómo va a estar el Congreso. Ahora, hacíamos el análisis, Marcelo, de que efectivamente comparando el porcentaje de estimación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, digamos, en la jornada de hoy no hay ningún crecimiento importante, al contrario, señalaba de que decrecimos, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la razón por la que, sobre todo, los jóvenes organizados que demostraron su poder a la clase política con Una No Te Calles, con el de los estudiantes secundarios, que eso no se vuelque, digamos, en la participación en una jornada electoral? Bien, y la culpa es fundamentalmente los candidatos. Yo desde el agosto pasado, antes de la interna, que dije que los dos principales candidatos son dos personas tristes, los tristones, que no estimulan ningún entusiasmo, ni en su propuesta, ni en su actitud. Pueden estimular el voto duro, el voto de pertenencia, de afectividad del partido. Yo creo que Marito gana gracias a que es el ejemplo del candidato tradicional colorado. Y creo que la diferencia con el partido en el Senado va a ser muy grande, porque del otro lado creo que hay un cierto rechazo a Cartes, pero no sabemos ahora. Pero para convencer esa otra parte, porque el electorado paraguayo se divide en dos partes: lo que tiene una alta afectividad a su partido tradicional, acordamos que el 50% del padrón son colorados, otro 30% del padrón son liberales, y según los estudios que estamos haciendo, 2/3 de estos, de los afiliados a los partidos tradicionales, te señalan que van a votar por su partido, cualquier sea el candidato. Ya hace un año decían eso. Entonces, esa parte sí va a votar, pero hay una parte de los partidos tradicionales, más todos los independientes, más todos los que no están afiliados, que necesitan entusiasmo, necesitan esperanza. Y te diré, daba más esperanza Cartes hace 5 años que estos dos. Cartes era, por mucho, el empresario exitoso, mira qué grande éxito, hasta llevó Libertad a ganar la liga, que nunca ganaba. El personaje que te entusiasma y que te lleva a votar, pues lo conoce y dice, che, qué mal que hice, pero el entusiasmo había. Luego había alto entusiasmo. La elección es cuando ganó Nicanor, pero hubo un amplio entusiasmo de la ciudadanía con la candidatura de Fadul. Eso no se dio esta vez. Y si no hay entusiasmo, la gente no vota. Es decir, hoy yo soy un fanático de mi partido, quiero que mi partido gane, como quiero que gane mi equipo de fútbol, me voy a votar. Hay otro que tiene conciencia cívica y dice, yo me voy a votar, tengo tanta oferta, pero lo que no tiene tanta conciencia cívica, lo que no ven, no son tan afectivamente adheridos a su partido. Sí, son colorados liberales, pero no hay que se van a suicidar por el partido. Esa gente le tiene que estimular, le tiene que dar algo. Esos dos candidatos no solo tienen bajísima empatía, segundo, presentaron el mismo programa, que si no salía en el debate el tema del autoritarismo, el debate entre dos candidatos ha empezado cuando Marito ha hablado del sistema del sistema militar obligatorio, del servicio militar obligatorio. Allí ha empezado a haber diferencia, porque Efraín ha dicho, no, en ese momento no tiene sentido hacer eso. Sobre ese tema de derechos civiles y humanos, un poco de debate tuvimos, pero antes de eso era la misma cosa, igualito, tú podías intercambiar partidos y era lo mismo. En la interna colorada hubo mucho más enfrentamientos de modelos. El modelo de Peña era un modelo ¿cómo podemos decir?, tecnócrata, y que se enfrentaba al modelo tradicional de Marito. Ganó el modelo tradicional, por allí perdió Peña por ser candidato de Cartes, no sabemos. Pero en todo modo había un enfrentamiento.
Y por eso votó muchísima gente. Yo no sé si los Colorados, los votos que va a tomar Marito, o sobre todo el Partido Colorado, son superiores o inferiores a la de la interna. No me acuerdo al final cuánto votó. Pero hubo mucho más entusiasmo en esas elecciones que en esta. Ahora, o sea, hay un problema de candidatos, seriamente. Ahora, Guzmán, el concepto de la unidad granítica o del abrazo republicano, que es un concepto histórico dentro del Partido Colorado, que de alguna manera sufrió una ruptura en el 2008, pareciera que en el 2013, y ahora se confirma, en el 2018, aparentemente esa ruptura que hubo en las internas del Partido Colorado, con la candidatura de Mario Abdo Benítez y de Santiago Peña, pareciera resurgir, reitero, el concepto de la unidad granítica y del abrazo republicano dentro del Partido Colorado. Sí, sin duda alguna, y al momento de darse ese abrazo, y justamente desde el punto de vista de la estrategia, había una cuestión de riesgos y de paradoja en el mismo acto del abrazo republicano. Desde el punto de vista que Marito, como que tenía una perspectiva que era diametralmente opuesta a la de Cartes, se presumía que iba a perder un porcentaje importante de votos, pero a la vez necesitaba de los votos de Cartes para poder asegurar. Y yo creo que ahí hay una decisión política del Partido Colorado y que eso también se refleja un poco en esto de, primero, hasta la presentación de la propuesta de la alianza sobre la tarifa y compañía, el dominio de los temas de debate estaba en el ámbito, como por ejemplo la cuestión que señalaba Marcelo, del servicio militar obligatorio, la iba colocando el candidato del Partido Colorado y centró la oferta programática al centro también del espectro político, y desde ese punto de vista no había mucha diferencia. Y por otro lado, si uno ahora ve en retrospectiva, la comunicación política utilizada por el Partido Colorado estaba orientada hacia sus afiliados, claramente, ¿verdad? Y aquí me quisiera ligar con algo que comentó el colega argentino, que me parece muy importante destacar y que tiene que ver con las reglas de juego formales e informales establecidas en nuestro sistema electoral. Hacía mención él a esta característica paraguaya en donde los miembros de mesa no constituyen, o sea, ser miembro de mesa no constituye una carga pública, sino son representantes de los partidos políticos. Y esta es una cuestión donde el sistema electoral reafirma el bipartidismo por un lado y genera una asimetría muy importante en la competencia respecto a otros, donde el peso de la estructura es muy relevante. Fíjense que habían 21.000 mesas estaban establecidas. Quiere decir que un partido que tiene una intención de tener una presencia importante ahí, por lo menos tiene que tener 35, 40.000 personas preparadas a las 6 de la mañana. Eso implica un gasto desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista financiero, que otra vez beneficia a los que están mejor organizados y tienen más recursos, ¿verdad? Creo que esa es una característica central del diseño de la arquitectura de nuestro sistema electoral, que finalmente tiene un efecto reductor. La ciudadanía luego se enfrenta con dos candidatos, porque eso también es una característica de los sistemas electorales, reducen la oferta, ¿verdad? Al final la competencia es entre el Partido Colorado y el Partido Liberal o la alianza en este caso. Bueno, el tema, ¿cómo modificar justamente esta estructura electoral que plantea nuestro invitado Guzmán Ibarra? Y sobre todo, aquí desde Visión País venimos insistiendo en poner en perspectiva la cultura política, porque vamos a hacer una comparación. Es probable, lo que señalaba uno de nuestros invitados justamente, que digamos, con un discurso de Mario Abdo Benítez vamos a colorizar el funcionariado público, y con algunos contenidos de su discurso que evidentemente estaban totalmente desfasados respecto de la dinámica de la sociedad paraguaya, de lo que espera la sociedad paraguaya, sin embargo, sea el ganador de estas elecciones. Es decir, a lo que quiero ir.
¿Basta al Partido Colorado captar los votos de sus afiliados que sufragaron en sus internas para ganar unas elecciones generales? Vamos a revisar los datos y vamos a compartir con ustedes a la vuelta de la pausa. También vamos a ver la contabilidad de los votos nulos y de los votos blancos. Si esto podía modificar, de alguna manera podría haber modificado, digo bien, de alguna manera los resultados que hoy tenemos a la vista. Brevísima pausa. Estamos analizando las elecciones y lo que se viene ahora, sobre todo focalizando nuestra mirada en la presidencia de la República, pero por lo que significa no solamente en términos de lo que viven en el Departamento Central, sino por el caudal electoral también dentro del Departamento Central y la cantidad de asentamientos en esta parte del país. Queremos compartir con ustedes los datos que tenemos justamente de la gobernación central. Ahí ustedes tienen en su pantalla el candidato del Partido Colorado, 43.91%, por delante justamente del candidato del Partido Liberal Radical Auténtico con un 42.27%. 82.40% de mesas escrutadas. Esto obviamente todavía puede variar. El otro dato que queremos compartir con ustedes tiene que ver con los votos nulos o votos blancos. Sobre todo porque justamente sí tenemos ahí, ustedes tienen en su pantalla, votos nulos tenemos 67, ¿sí? 67.000 tenemos votos nulos y votos en blanco más de 58.000. O sea, tenemos casi 120.000 si sumamos los votos blancos con los votos nulos. Y bueno, sin embargo, vamos a actualizar después las mesas escrutadas, digo bien en lo que hace al cargo de la presidencia de la República, pero la diferencia es esa, incluso es menor. Volveremos sobre ese tema. Quiero ahora formular la pregunta a nuestro panelista invitado en términos de participación. En Argentina, en las últimas elecciones generales, ¿a cuánto por ciento siempre se llegó? supera el 70%, ha llegado a rondar el 80%. Ahora, Adalberto, tenemos elecciones en la región este año, ¿verdad? En Argentina el próximo. En Argentina es el próximo año. En Brasil tenemos este ahora año, en octubre. Si mal no recuerdo. También en otros países de América Latina. ¿Cuál es tu reflexión en relación con las tendencias que se dan? Podríamos comenzar por Paraguay. Las tendencias que se dan en la región en estas elecciones. Bueno, yo lo que veo es aparecer una clase nueva de actores políticos que provienen del empresariado. Es decir, es una cuestión que aparece en una serie Piñera, Macri, Kuczynski, el mismo Trump, por decirlo. La pregunta es, bueno, ¿se está reclutando de otro sector? ¿En qué medida el político profesional le cede espacio al hombre exitoso proveniente del mundo de los negocios? La idea de que alguien es exitoso, la idea de que alguien es un buen organizador, seduce al electorado. Bueno, son preguntas que todavía no tengo una respuesta firme, pero yo lo que veo es un poquito esta circunstancia. Después también, indudablemente, hay un retroceso de los gobiernos populistas que tuvieron en la década pasada. Eso es evidente. Todavía sobreviven posiblemente en Bolivia, sin duda en Venezuela y, bueno, Nicaragua, ahora con estos conflictos y todo lo demás. Pero en el resto no parece que haya posibilidades de un retorno. Pasemos revista rápidamente. Cristina Kirchner con muchos problemas judiciales, Lula detenido, Correa seguramente va a enfrentar serios problemas judiciales a corto plazo.
Entonces, no me parece que este patrón de digamos así, de marginación de esas corrientes populares se revierta a corto plazo. Ahora queremos actualizar, digamos, los datos en relación con el cargo de la presidencia de la República. Ahí ustedes tienen su pantalla. Tenemos ya un porcentaje a estas horas del 94.52%, con una ventaja para el candidato del Partido Colorado con 46.52% frente al candidato de la Alianza Ganar con un 42.71%. Obviamente, tenemos, reitero, 94.52%. Yo creo que a esta altura podríamos decir que es irreversible, Karina, Juan Pablo, y bueno, como siempre, solicito, digamos, la reflexión, atendiendo al título hoy de nuestro programa, Karina. Y ahora, ¿qué se viene? Hay que pensar ya, digamos, en este nuevo gobierno que se va a conformar el próximo 15 de agosto. Ahora, Francisco, también en los resultados, y quizás nuestros invitados nos puedan ayudar también un poco en eso, creo que en los resultados se evidencia que si bien hubo una polarización, hay cerca de 130.000 votos que se distribuyen entre otras de las chapas presidenciables que estaban. Si vemos en los resultados del TREP y sumamos todas estas otras candidaturas que eran así como que muy anecdóticas o testimoniales, sin mayor impacto, en total suman más de 130.000 votos. Creo que también parte del proceso de la alianza tuvo que ver con afianzar esa polarización, pero no se logró trabajar articulando todas las fuerzas que en algún momento pudieron haber sido de, por lo menos, de soporte para un bloque que impida o permita, para hablar en positivo, ganar el gobierno en estas elecciones. O sea, creo que hubo muchos cabos sueltos que lo vamos a ver con mayor intensidad, es mi opinión, en el Senado y en la Cámara de Diputados. La dispersión que hubo de los votos es brutal. La gente cuando se fue a votar habrá visto el tamaño de las papeletas y la magnitud de la cantidad de candidaturas que habían, que uno ni siquiera conocía todos los que estaban postulándose, ¿verdad? Entonces, creo que también en el que se viene estamos hablando del surgimiento de nuevas alternativas que en algunos casos son con datos menores, pero en otros casos son relevantes. O sea, algunos de los candidatos a la presidencia lograron índices de electorales que no dejan de llamar la atención y no dejan de ser un punto allí a tener en cuenta, sobre todo, repito, por su representación posterior que eventualmente tengan en diputados y senadores. Coincido con Juan Pablo. A partir de mañana creo que vamos a tener no solamente un cuerpo a cuerpo en el TSJE para el conteo de las actas finales, ahí va a ser voto a voto la discusión, sino también la representación de todas esas fuerzas que están surgiendo, que finalmente no sabemos si van a ser fuerzas aliadas a este gobierno que resultó ganador el día de hoy o no. Ahora, habíamos señalado, Juan Pablo, aquí en Visión País en varias ocasiones que evidentemente no podíamos hablar dentro de esta oferta electoral de la Alianza Ganar y de la ANR como dos modelos distintos, que uno va a implicar una reestructuración, qué sé yo, no sé, de la política tributaria, del área de salud, del área de la educación. O sea, no hubo así como modelos que de alguna manera se podía confrontar y desde donde el elector podía discernir a quién otorgaba su voto. ¿Esto se refleja, esto que habíamos dicho en Visión País, en estos resultados? Sí, y creo que cuando hablábamos fuera de micrófono con el doctor Agostini, era justamente la cuestión de qué es lo que vamos a ver. Y hablábamos sobre el tema de modelo de crecimiento, una administración que durante estos 5 años ha generado en cierta manera una cuestión de riqueza, no se cambia. No sé si esa va a ser la traducción que vamos a sacar como análisis final de estas elecciones. Ahora, la diferencia, yo sí creo que uno presentaba en cierta manera un poco más de una suerte de sentimiento hacia políticas sociales mucho más palpables que otro. Otro definitivamente es el continuismo
y en los últimos meses y semanas hemos visto un discurso muy parecido al que va a dejar el sillón de los López. Entonces, creo que también eso es lo que vamos a tener en puerta. Ahora, lo que plantea Karina también me parece importante, Francisco, y destacar, es el hecho que creo que estamos también ante un escenario de posibilidades. Toda situación o toda crisis genera un escenario de posibilidades y creo que vamos a ver una madurez o un fortalecimiento en cierta manera de las organizaciones de la sociedad civil a los problemas que esta clase política no va a poder solucionar. Entonces, al encontrarse con un Estado completamente incapaz de solucionar, vamos a ver un fortalecimiento. ¿Qué es lo que va a traer eso? Posiblemente canalizado hacia unos partidos políticos nuevos o movimientos políticos nuevos o simplemente organizaciones que van a aparecer para poder subsanar estas ineficiencias que va a generar el Estado. Lo que viene no sabemos, pero ojalá que no sea un retroceso del esquema democrático, como sabemos como decía en el programa anterior, algún mesías iluminado que venga a aparecer en el proceso y a brindar las soluciones que el Estado no puede brindar en estos momentos. Ahora, Guzmán, lo que Karina decía, es importante instalar un poco esto con nuestros invitados. Los candidatos satélites o llamados también testimoniales que, según el conteo del TRED, están por los 130.000 votos que captaron, sumado a esto los votos nulos y los votos blancos, frente a lo que la alianza, digamos, pudo captar en términos de resultados de votos. ¿Qué análisis merece que al final, que la oposición no pueda lograr una unidad real y sin embargo una primera aproximación es que el Partido Colorado de alguna manera sí logró con sus afiliados, decíamos antes de ir al corte, ¿verdad? Que probablemente estos resultados que obtuvo el partido Colorado es un poco esos votos duros atendiendo al discurso que había pronunciado Mario Abdo Benítez. Sí, entiendo el sentido de la pregunta. Creo que el voto a estos diferentes candidatos, bueno, puede tener diferentes interpretaciones, ¿verdad? Ahora me parece que el punto que señala Karina tiene que ver un poco con la falta de cohesión y de unidad dentro de la alianza. Y ahí me parece que hay sobre todo dos sectores que vale la pena analizar con mayor detenimiento. El primero, fue superada la crisis interna del Partido Liberal. El sector del llanismo acompañó con la fuerza necesaria y empujó de la misma forma que lo hicieron para sus candidatos a senadores el voto hacia el lado de Efraín Alegre. Y por otro lado, la gran incógnita, la izquierda o en este caso el Frente Guazú logró aglutinar y sumar a las fuerzas progresistas y también a estirar un poco el voto del sector, digamos, más vinculado, más independiente. Esa realmente creo que es la cuestión, ¿verdad? Y al parecer, efectivamente, esta falta de cohesión, esta falta de unidad, y sobre todo si vemos desde el punto de vista del metamensaje, por decirlo de alguna manera, había una comunicación política bastante compleja, ¿verdad? Con no solo desde el punto de vista de la operativa del voto y del momento de votar, voto por esta lista, por la otra, sino del punto de vista de cuál era el modelo que se estaba votando y en qué medida eso realmente se diferenciaba de la propuesta del Partido Colorado. Claramente coincidimos en que las diferencias eran apenas matices. Y también tomo lo que mencionó Marcelo en el bloque anterior, esta falta de entusiasmo notorio, y eso también ha jugado un papel fundamental, digamos, desde el punto de vista de que no pudo sumar todos esos votos que no son colorados y que tradicionalmente no votan por el Partido Colorado. Quizá en algunos de ellos, como en una suerte de protesta, habrán votado por esos otros candidatos que claramente eran candidatos testimoniales. Ahora, la cuestión de cómo va a ser el futuro, qué va a pasar, va a depender fundamentalmente de la composición del Senado. Creo que claramente la Cámara de Diputados seguirá manteniendo un bipartidismo muy fuerte, donde el Partido Colorado es bastante probable que tenga mayoría. Ahora, en el Senado
seguramente va a haber una suerte de pluralismo moderado, pero no solamente deberíamos analizarlo desde la... Me permití, Sí, adelante. porque tenemos informaciones desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral, una conferencia de prensa, no sé si ya tenemos señal, compañeros, si tenemos señal, ahí está, ya tenemos señal, justamente ahí tienen en su pantalla. De Justicia Electoral y presidenta de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, señores nacional presentes, amigos de la prensa escrita, radial y televisiva. A continuación, reciban ustedes el mensaje a la nación paraguaya por parte de su excelencia el señor ministro Jaime José Bestarducet, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de nuestro país. Muy buenas noches, señores representantes de la prensa, señores observadores internacionales, invitados especiales, pueblo paraguayo, ciudadanía paraguaya que nos sigue en este momento a través de todos los medios de comunicación. Estamos concluyendo, siendo las 21:05, casi la totalidad de las mesas a través de nuestro sistema de transmisión. Primeramente, permítanme felicitar a todos los funcionarios y a todos aquellos que han trabajado en esta jornada electoral, que ha sido sinceramente un modelo de actitud cívica y democrática. Permítanme felicitar especialmente a todo el pueblo paraguayo por su conducta cívica y por su alta participación. A esta altura de la noche, con el 96% de la transmisión de resultados de nuestro sistema, tenemos una diferencia marcada a favor de uno de los candidatos que, según todos nuestros estudios y todas nuestras mediciones, es absolutamente irreversible. Aclaro que la transmisión de las últimas mesas pendientes va a continuar y está continuando de hecho. Existen ya menos de 1000 mesas a ser cargadas y esa cantidad de votos a ser escrutados hace imposible que se revierta el resultado. En consecuencia, de acuerdo a toda nuestra experiencia y a los resultados siempre certeros del TREP, el presidente de la República del Paraguay es el señor Mario Abdo Benítez. Aclaro igualmente que ustedes tendrán a disposición los resultados de todas las demás otras candidaturas, las candidaturas a gobernadores, y que una vez concluida la carga, comenzará igualmente la totalización de los números para la lista de senadores, que ha sido un reclamo y que hemos atendido, pero el equipo que está cargando debe hacerlo con mucha precisión y con mucha exactitud. Así que reitero, concluida la carga que continúa en estos momentos para presidente de la República y gobernadores, se inicia inmediatamente la totalización de los resultados para senadores. Agradezco profundamente el acompañamiento de todos los amigos del exterior, de los señores observadores y visitantes especiales, y muy especialmente también a la prensa que nos ha permitido comunicarnos con el pueblo paraguayo, y esto creo que le ha dado un sentido de alta transparencia y legitimidad a la jornada electoral. Muchas gracias. Fue el mensaje a la nación paraguaya por parte de su excelencia, el señor ministro Jaime José Bestarducet, presidente. Bien, ahí del teníamos Tribunal la Superior conferencia de Justicia prensa Electoral. brindada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctor Jaime Bestar. Bueno, irreversible, tenemos un presidente electo que asumirá el próximo 15 de agosto. Para terminar la idea, estábamos hablando, bueno, y ahora que se viene el futuro, Guzmán. Sí, bueno, ahí quería señalar que si nos enfocamos solamente en la cantidad de partidos políticos, vamos a tener una lectura parcial. Mario Abdo tendrá la lapicera,
hay que ver si va a tener el poder y el control del Partido Colorado, teniendo en cuenta que gran parte de los diputados y un sector importante de la lista de senadores seguirá respondiendo a Cartes. Entonces aquí entramos en la siguiente discusión. Cartes va a ser un líder colaborativo, ayudará a construir las alianzas necesarias para dotarle de gobernabilidad, y eso qué costo tendrá para Marito como presidente. Este es el principal debate. Iba a pasar lo mismo en el caso que ganara Alegre. La cantidad de diputados y de senadores que tenían como propio era muy limitada. Entonces se va a seguir manteniendo esta suerte de presidencialismo de coalición, sobre todo en el caso del Senado, donde su habilidad, porque recordemos también este será el primer presidente en la era democrática que tuvo un pasado por el Congreso, entonces hay que ver si su habilidad en términos legislativos, en términos del conocimiento de cómo funciona la Cámara de Senadores, le ayuda a construir alianzas que le permitan gobernar. Y yo creo que esa es la clave fundamental, y de eso dependerá la estabilidad y la gobernabilidad en los próximos años. Interesante lo que plantea justamente nuestro invitado Guzmán Ibarra. A la vuelta de la pausa justamente vamos a preguntarle a Marcelo Lacchi también su opinión, que ya sabemos quién es el presidente electo, y digamos, dentro del Partido Colorado, ¿ejercerá realmente un liderazgo Mario Abdo Benítez, o tendremos lo que tuvimos, valga el énfasis, en 1998? Que uno fue electo presidente de la República, ejercía la función de presidente, pero otro dentro del Partido Colorado realmente el que tenía el poder. Y del resultado no le voy a hablar porque todos conocemos. No quiero plantear una cuestión catastrófica, sino simplemente estamos poniendo en perspectiva, estamos haciendo el análisis de las elecciones, y bueno, ¿y ahora qué se viene? El gran desafío, el de la gobernabilidad, pero no una gobernabilidad cualquiera, una gobernabilidad democrática. De eso lo haremos a la vuelta de la pausa. Decíamos antes de ir al bloque que uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno, en este caso para Mario Abdo Benítez, sin lugar a dudas, es lo que hace la figura de la gobernabilidad democrática. Y formulamos la pregunta a nuestro invitado, a Marcelo. ¿Cómo será el tema de la gobernabilidad? Obviamente no tenemos aún la conformación, digamos, del Congreso Nacional, pero como hipótesis, Marcelo. Pero yo no la veo tan complicada en las grandes líneas fundantes de la política, porque fundamentalmente se va a continuar lo que ha sido el nuevo rumbo. Le van a llamar en otra forma, van a cambiar todos los ministros, la política van a ser la mismísima. Y de hecho, lo poco que se entendió del programa y de la propuesta de Mario Abdo Benítez eran la misma, idéntica cosa que había dicho Cartes 5 años atrás. Es decir, de ese punto de vista, el Partido Colorado para mí en las decisiones importantes va a trabajar como un solo hombre. Pero los primeros 2 años, después empezarán la interna de las municipales, de la presidencia del partido, etcétera, y allí se van a dividir en grupos como siempre. Pero yo creo que Marito tiene las mismas líneas políticas de Cartes y va a dar total continuidad. Cartes era lo que quería, por eso primero quiso la reelección, después quiso poner Peña, y al final le tocó Marito, pero va a dar continuidad a su proyecto. Con Marito tiene muchos diputados electos, tiene un buen equipo de senadores electos y va a dar continuidad. Y no creo que además Marito esté interesado en hacer otra cosa. Ahora, dependiendo de cuántos senadores tenga, si efectivamente, y podría haber, en realidad no sabemos nada, sabemos algo de algún boca de urna, y que no es que han demostrado de ser muy confiables las boca de urna, pero lo que se decía que podría haber tenido una importante diferencia entre el voto de Marito y el voto del partido, que era encabezado por Cartes, que no es propio el más amado en ese momento. Eso le podría restar muchos votos, y allí, dado que el Senado al fin y al cabo es central por muchas decisiones,
allí se empiezan a construir alianzas basadas o sobre la billetera, que siempre queda los tiempos de osmosis que usa, o sobre intercambios. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, todo me parece siempre poca memoria. El Frente Guazú, aparte del tema de la enmienda, en varios momentos tuvo acuerdo con el gobierno Cartes, Sí. intercambiando cosas. Tú me apruebas una ley que para mí es importante y yo te apruebo una ley que para ti es importante. Que está muy bien, porque para mí esa es la función de la oposición. La oposición no es que solo debe decir no. Me permitís porque tenemos, tenemos señal señal en donde está brindando una conferencia. Ahí te escuchamos a Efraín Alegre. Les quiero agradecer a todos ustedes por el trabajo que han desarrollado en el día de la fecha. Agradecerle a los miles de ciudadanos que estuvieron trabajando en el día de la fecha por la democracia, que estuvieron en las mesas como autoridades de mesa, que estuvieron como apoderados, a toda la gente que estuvo trabajando arduamente en nuestra fiscalización, en el trabajo técnico de recoger resultados, que siguen trabajando en este momento. A todos ellos les quiero agradecer, a todos los compatriotas que fueron a las urnas, fueron a los locales a depositar su voto. Creo que señala que la participación ha sido importante. Eso habla bien de del compromiso con la democracia, de la ciudadanía, de la gente. Quiero agradecerle de una manera muy especial a mi familia que me acompaña siempre. Siempre. Quiero agradecer también a mi jefe de campaña, Carlos Mateo. Gracias, Carlos, realmente hicimos un trabajo y tu apoyo y tu acompañamiento ha sido muy importante y sigue siendo. A todos los diputados, amigos, integrantes del comando de campaña, a todos les agradezco realmente. Respecto al proceso electoral, bueno, ustedes ya fueron testigos de cómo se ha desarrollado, de encuestas que decían que estábamos 36, 30, bueno, hoy resulta que los resultados no son así. Estamos mirando, vemos que hay una diferencia en base a los resultados preliminares del 3%. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Bueno, son algunas cosas que ya lo decíamos en otras ocasiones que tenemos que cambiar, que tenemos que apelar a la responsabilidad de tal manera de que la comunicación que se haga a la ciudadanía sea fehaciente y no formar parte simplemente de un esquema de campaña que a través de las encuestas se busca torcer la voluntad libre de la gente, la voluntad informada, sobre todo engañar a la gente en cuanto a las percepciones o en cuanto a la situación de las distintas candidaturas. Pero... ¿Reconoce su derrota o va a esperar todavía, Efraín? ¿Cómo? ¿Ya reconoce su derrota o va a esperar todavía? Si me escuchas un rato más, vas a tener la respuesta. Entonces, nosotros tenemos un trabajo, en este momento todo el equipo está intensamente recogiendo las actas de todo el país. Como ustedes sabrán, además de la candidatura presidencial, hay candidaturas muy importantes para la senaduría, hay candidaturas muy importantes en las diputaciones, juntas y gobernaciones, donde estamos en muchos de ellos con resultados muy estrechos, con resultados muy disputados. Entonces, nosotros creemos fundamental, valoramos mucho el trabajo del CHEP, de la justicia electoral, como lo que son efectivamente resultados preliminares. Entonces, nosotros vamos a avanzar en el trabajo de tal manera a poder, con todas las actas, tener los resultados finales. Por de pronto, esta diferencia de 3%
se ha llegado a computar, entiendo que hasta el 96% en este momento. Falta todavía algunas actas, mesas que se tendrán que computar y falta precisamente el cruzamiento de todas las actas. Así es que nosotros valoramos, creemos de que hemos tenido una gran jornada cívica, vamos a avanzar en este proceso como corresponde, con la seriedad y tomando las cosas como son efectivamente resultados preliminares que indican una diferencia de 3% en beneficio o a favor del candidato de la lista 1. Nosotros respetamos, apreciamos y seguimos el proceso como corresponde en cuanto al juzgamiento de las actas, a la verificación de todos, de tal manera a proteger todos y cada uno de los resultados de las distintas candidaturas que se dan en todos los departamentos y a nivel nacional. O sea, ¿ustedes van a esperar Así es el que, resultado final de las actas electorales, doctor? Así es, vamos a trabajar sobre los certificados, reitero, como tal cual es el proceso. No se reconoce entonces la victoria de Mario Abdo. Irreversible, decía de estar... Sí, si las actas así lo indican, efectivamente podrían ser irreversibles. Por eso digo, vamos a revisar... el TREP, doctor, para este resultado? ¿Ustedes no consideran el resultado del TREP? Sí consideramos. Bien, ahí tenemos la conferencia de prensa brindada por Efraín Alegre, líder de Alianza Ganar. Disculpame, Marcelo, lo que pasa es que estas informaciones también están pendientes. Confirmó digamos, lo que había dicho antes, que me parecía lo más lógico, que no es que no aceptan, esperan. Y tiene razón, al fin y al cabo, la diferencia no es enorme y la carga, y no he dicho que el acta y el documento del TREP sean iguales. Hay que ser un poco... Y creo que también de ese punto de vista sea una suerte de revancha de un candidato que ha sido condenado a la derrota por 3 meses y que al final puede ser que haya perdido, pero no por los resultados. Entonces es hasta una forma de reivindicar su candidatura. Eso es decir, vamos a contar todo, vamos a revisar toda la acta verdadera, no el TREP, y eventualmente cuando todo será cumplido vamos a aceptar la derrota. Y me parece hasta aceptable. Nosotros pero estamos hablando de otro tema. No, estamos hablando un poco del futuro, de la gobernabilidad democrática. Uno de los temas va a ser eso. En el Senado, la construcción de la mayoría, no para todas las leyes, para ciertas leyes y para el presupuesto, que también es una ley fundamental. Existe la práctica de la billetera, existe la construcción de alianza sobre temas en el cual se está de acuerdo. Mire que cuando Cartes llega, él tenía altísima mayoría en todas las leyes clave, de la ley de la APP, a la ley de la ¿cómo se dice? Eso para garantizar la acción militar en el norte, sí, contra el EPP, nacional. La defensa nacional, la modificación y varias otras, tuvo mayoría del 80-85%, porque nuestro parlamentario, muchos parlamentarios del PLRA tienen ideas similares, no por nada el proyecto político liberal no era tan diferente. El tema de nuestra gobernabilidad no está tanto si no hay suficientes parlamentarios que tengan una cierta idea, porque para mí hay. Está en la cuestión de la conflictividad permanente electoral. Nosotros, en un año, ya estábamos en campaña electoral para las municipales. Entonces, lo que puede hacer de diferente Marito lo va a poder hacer en un año, como le tocó a Cartes. Después, por los 4 años siguientes, mantener más o menos el rumbo que pudo construir en el primer año. Y no es positivo eso. Pero no depende ni del Parlamento, ni de la composición del Parlamento. Depende de esta tendencia, de esa construcción electoralista permanente que vive el sistema político paraguayo. Y sería interesante, dado que es muy probable que el próximo año tengamos constituyente, porque muchos ya quieren, y hay mayoría en Parlamento para mí para llamar a constituyente, que por ejemplo se evaluara, se nos haría más interesante que municipales y generales se hagan en la misma fecha. Son alguna papeleta más, pero eso te daría mucho más año libre para hacer política y gobierno, en cambio de hacer campañas electorales, que nuestras campañas electorales son largas, tediosas e infinitas, porque entre pre-interna, interna, post-interna y elecciones, mínimo un año, pero mínimo. Ahora, 3,77 según los cálculos que estuvimos haciendo aquí en la producción de Visión País,
según el último conteo del TRED para el cargo de la presidencia. 3.7% Mario Abdo le saca de ventajas a Efraín Alegre. Y se plantea la cuestión de la legitimidad, ¿no? O sea, a ver, por muy poca diferencia ganar unas elecciones, ¿tiene legitimidad o no? Y ahí aparece la figura y se instala el debate acerca del balotaje. Hago esta introducción porque estuvimos hablando justamente con nuestro panelista invitado el día de hoy, el doctor Alberto Agosino, y él decía, bueno, yo en el caso de Paraguay no sería partidario del balotaje. ¿Podrías compartir cuál es tu argumento, Adalberto? Bueno, en definitiva esto es por el reparto de fuerzas, tal cual como se presenta. De hecho, esta elección es prácticamente una elección de balotaje, en todas las formas, y guarda una gran similitud con el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, como todos saben, hay dos partidos hegemónicos, republicanos y demócratas, y después hay 7 u 8 partidos pequeños que ninguno alcanza al 1% en las votaciones. Entonces, cada elección es entre dos partidos. Y en este caso, con este reparto de fuerzas que se está presentando ahí, que inclusive por una economía electoral, en algunos países, como en el caso de Argentina, donde hay una elección obligatoria de internas, aquel partido que no llega al 3% no participa de la elección general. Si aplicamos ese criterio en el reparto de fuerzas que está ahí, los dos partidos que quedan necesariamente, o sea, el segundo y el tercero en elecciones, necesariamente están forzados a ir a una alianza para poder enfrentar al partido hegemónico, que en este caso el partido hegemónico es el Partido Colorado. De la misma forma que en la Argentina el partido hegemónico es el peronismo, históricamente. Entonces, de hecho, en este reparto de fuerzas, como no hay una tercera fuerza que pueda desnivelar la situación, o ya esa tercera fuerza va aliada a la segunda fuerza, están siempre viviendo escenarios de balotaje. Esto es lo que se presenta. Entonces, ¿para qué institucionalizarlo si no lo da? Si en el día de mañana, en el futuro, la coalición de fuerza aparece con un planteo distinto, bueno, entonces se revisará. Lo que sí me parece que a lo mejor me parece excesivo el hecho de que no haya reelección. Me parece que una reelección con alternancia podría ser positiva, pensando en que a lo mejor estamos desperdiciando un talento, por a lo mejor hay alguna figura que tiene consenso social y que podría aspirar a una segunda elección. Si es con alternancia, ya no hay el fantasma de que utilice el poder para perpetuarse. Karina, sin lugar a dudas, Efraín hizo una buena elección nuevamente como la del 2013, digo, una vez contabilizados los votos, ¿no? O sea, obtener eso, perder por esa diferencia, en cualquier otro país termina siendo el árbitro de la política, si tuviera liderazgo. O sea, si eso se tradujera, digamos, en un liderazgo de la alianza. ¿Cómo ves, digamos, estos resultados en la persona de Efraín como para liderar la oposición y convertirse en árbitro de la política? Porque con menos votos captados, Lino César Oviedo fue por muchos años el árbitro de la política paraguaya, reconozcamos, ¿eh? O sea, claro, con una estrategia que obviamente muy criticada, con la que no estamos de acuerdo, pero terminaba, por ejemplo, no sé, con la Contraloría General de la República, con embajadas sumamente importantes en términos de política internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo ves? Insisto, ahora ponemos en perspectiva, ahora que se viene, bueno, no fueron malas, digamos, para Efraín, por esa mínima diferencia, pero ¿crees que puede darse esa situación? Bueno, yo, en primer lugar, recordar también que esta alianza fue una alianza meramente electoral, que hasta hoy, si bien hubo una presentación formal, programática y demás, hoy de mañana le escuchaba yo a Efraín y los periodistas, bueno, haciendo hincapié con relación, por ejemplo, a la política internacional y su relación con Venezuela.
O sea, temas que tienen que ver claramente con divergencias dentro del equipo de la Alianza, que impiden divisar que se constituya efectivamente en un movimiento político en sí mismo. Por otro lado, más allá de las elecciones en sí, el resultado, creo que Efraín va a tener que lidiar con el propio análisis interno del PLRA, que dudo que le permita constituirse efectivamente en ese actor de mediación o arbitraje o de posicionamiento de la oposición. Creo que al contrario, creo que a partir de ahora en realidad lo que se abre es la posibilidad de divisar otras alternativas, otros sujetos que entren en el campo de juego a representar a este gran sector de la oposición y del arco no oficialista, por decirlo de alguna manera. Recordemos que Lino Oviedo era el tercero en el arbitraje. Así mismo. Hoy tenemos dos sectores, un sector que es el oficialismo, que nos ofrece un continuismo, que fue muy sincero en su plataforma de gestión. ¿Me Sí. permitís, Sí. Karina, porque tenemos ahora a Mario Abdo Benítez ahí para la conferencia de prensa? Le escuchamos. El flamante electo, presidente de la República del Paraguay, electo por las mayorías populares del Paraguay, el flamante presidente de la República, Marito Abdo Benítez. Porque el pueblo colorado le dijo sí, porque el pueblo colorado le dio su confianza. Hoy es nuestro flamante presidente del Paraguay, Marito de la gente. Marito del Paraguay, depositario de la esperanza de todo el pueblo, depositario de la confianza de la nación guaraní, flamante presidente electo de la República del Paraguay, Marito Abdo Benítez. Los religionarios, reunidos con su familia, su señora y sus hijos, nuestro flamante presidente de la República del Paraguay, Marito de la gente, Marito presidente, flamante presidente electo, 49º de la República del Paraguay, 23º candidato por el Partido Colorado que llega al Palacio de Gobierno. Y Freddy, quiero pedir un caluroso aplauso a una mujer que lo acompañó en todo momento, en las buenas y en las malas. Magnífica primera dama de la nación, doña Silvana López Moreira de Aldo. Recibimos con el aplauso de todos ustedes, pueblo colorado y paraguayo presente frente a la Junta de Gobierno del inmortal Partido Colorado. Bueno, vamos a pedir, Gustavo, Freddy, vamos a pedir, vamos a retroceder un poquitito. Vamos a retroceder un poquitito. Vamos a ir para atrás un poquito. Para atrás, señores, por favor, un poquito. Un poquito para atrás, por favor. Vamos a ir retrocediendo un poquito para que pueda entrar la familia de Marito, la mamá de Marito. Todos juntos. Ahí se acerca la madre. Marito, presidente. Más fuerte. Más fuerte, señores. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Paraguay! Bueno, vamos a retroceder un poquito, por favor, para poder iniciar este nuestro encuentro. Vamos a iniciar este nuestro encuentro, vamos a retroceder un poquito, por favor. Vamos a pedir la colaboración de todos dirigentes de nuestro partido, reunidos en esta noche maravillosa de la fiesta republicana para festejar el gran triunfo del Partido Colorado en todo el Paraguay, porque el Partido Colorado unido jamás será vencido. Noche de victoria del pueblo paraguayo y pueblo colorado, fiesta de triunfo frente al local de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Invitados especiales, amigas, amigos. Freddy, adelante. Quiero pedir también y dar una cordial bienvenida al flamante vicepresidente de la República electo del Paraguay. Aquí está el doctor Hugo Velázquez. Muy bien.
muy bien, Gustavo. Freddy, vamos a comenzar. A tu cargo, Gustavo, la presentación del electo flamante presidente de la República del Paraguay. Muchas gracias, Luisito, porque el pueblo paraguayo y el pueblo colorado así lo quiso hoy, domingo 22 de abril del año 2018. Habla para todos ustedes el flamante presidente de la República del Paraguay electo. Habla aquí Marito Aldo Benítez. Señoras, señores, el 49º electo presidente de la República del Paraguay. Hoy 22 de abril para ustedes al pueblo paraguayo, don Mario Aldo Benítez, flamante presidente del Paraguay. ¡Viva la República del Paraguay! Muy buenas noches a todos los paraguayos que hoy han sido protagonistas del Día de nuestra Libertad, de una nueva gesta democrática. Sé que muchos hoy estarán, así como nosotros, llenos de esperanzas y de compromiso hacia el futuro de nuestra nación. Quiero primeramente, porque haya tantas personas que agradecer. Hemos llegado a la culminación de esta historia que hemos construido juntos, entre miles y miles de paraguayos, en cada rincón de la República del Paraguay. Hoy quiero saludarle a ellos, a quienes han depositado a través de sus votos su confianza en nuestro proyecto. Mi gratitud desde aquí por creer y soñar con nosotros en un Paraguay mejor. Mi agradecimiento para aquel pueblo paraguayo que no nos ha votado hoy, pero que sí ha participado con las mismas esperanzas y con los mismos sueños que participaron y que protagonizaron hoy esta gran cívica. Y mi compromiso inclaudicable para tratar de, con nuestra gestión, ganarme la confianza de aquellos que hoy no nos han acompañado y a quienes los invito a que sean parte de esta historia que vamos a construir juntos los próximos años los paraguayos. Quiero agradecerles a todos. Hoy hemos tenido creo que los últimos informes que recibimos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, una participación del más del 62-63% de gente que se ha levantado hoy a depositar su fe en el futuro del Paraguay, que ha formado largas filas en cada local electoral habilitado para sufragar hoy. Gente que ha salido bien tempranito. Señores de la tercera edad, compañeros de nuestra generación, jóvenes de la República del Paraguay que fueron protagonistas hoy y que salieron, formaron filas a depositar su fe, su protagonismo. Ya dije a la señora de tercera edad que muchas se fueron en silla de ruedas y con sus andadores a decirle al Paraguay:
Yo soy dueño de mi nación y de mi futuro y soy protagonista de la construcción. Agradecerle a ellos, a este noble pueblo paraguayo. Hoy de vuelta nuestra democracia ha dado ejemplo y sé que retumba, no solamente aquí, sino que retumba en el mundo la noticia que Paraguay, la democracia está consolidada y que hoy el pueblo ha hablado libremente y que vamos a dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de un Paraguay unido y de un Paraguay reconciliado. Quiero agradecerles a los tantos integrantes de mesa hoy, a nuestros apoderados, a nuestros punteros, a los dirigentes de nuestro partido, porque la columna vertebral de este triunfo fue gracias a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Mi gratitud a nuestro querido Partido Colorado, a sus dirigentes, a nuestra historia. Agradezco hoy también a los jefes de campaña. Creo no podemos dejar de reflexionar. Tuvimos una larga tarea, un largo caminar, un largo trayecto, lleno de dificultades, de obstáculos. El Partido Colorado se enfrentó a una gran alianza legítima, todos unidos contra el partido. Hemos construido un proyecto electoral con una dialéctica que queremos que se instale en el corazón de todos los paraguayos. La dialéctica de la unidad, el compromiso de reconciliación, los valores del perdón y de la integridad. Hemos construido un proyecto decente que llegó al corazón del pueblo. Y el pueblo votó por la unidad del Paraguay y no por la división del Paraguay. Hoy yo me comprometo a ser un factor de unión en el futuro del Paraguay. Quiero agradecerle a mi familia, a mi señora esposa, a mis hijos, a mi madre, y mis saludos que han sido la fortaleza de nuestra campaña, que no me han abandonado en ningún momento y que me han dado fuerzas y me han permitido vencer muchas veces el desánimo, el cansancio y siempre sostenerme bajo este núcleo sagrado que tiene la sociedad, que es la familia, el núcleo de la familia paraguaya. Agradecerle de corazón al próximo vicepresidente de la República del Paraguay, el compañero Hugo Velázquez. Muchas gracias, mi querido Hugo. A su señora esposa, a su familia. Agradecerle a el líder del movimiento Honor Colorado, que ha trabajado por la gran unidad de la familia colorada, el presidente de la República, don Horacio Manuel Cartes Jara. Presidente. Muchas gracias, presidente. Agradecerle al compañero Santiago Peña. Allá está Santiaguito. Gracias, Santi. Agradecerle porque este es el compromiso que tenemos las nuevas generaciones, de por sobre nuestros intereses personales priorizar los consensos necesarios por la República del Paraguay. Y como herramienta nosotros creemos que la salud del Paraguay depende mucho de esta unidad que ha demostrado el pueblo colorado en este tiempo y en este día. Agradecerle también una gran conquista, un gran triunfo que hemos tenido histórico
Por primera vez en la historia democrática del Paraguay, los próximos 5 años va a trabajar con el presidente, el gobernador colorado en el departamento central, el compañero Hugo Javier. ¿Dónde está Hugo? Todos somos Paraguay hoy. Y todos somos centrales de mañana, ¿verdad, mi querido? Agradecerle a los jefes de campaña, al doctor José Alberto Alderete y al compañero Luis Naiting. Sí, de a poco. Agradecerle a nuestros apoderados, al señor Juan Ernesto Villamayor, a Magnolia, a Wildo Almirón, a Eduardo González. Agradecerles a todos los funcionarios públicos que fueron protagonistas, quienes van a ser mis compañeros de trabajo y que sé que desde hoy temprano estuvieron trabajando para que este triunfo hoy podamos festejar esta noche. Gracias a todos los funcionarios públicos por este compromiso. Bien, estamos escuchando justamente la conferencia de prensa que está brindando el presidente electo, Mario Abdo Benítez. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. A la vuelta, una reflexión final, considerando el tema hoy de Visión País, análisis de las elecciones y ahora, ¿qué se viene? Brevísima pausa. Ya se tienen también, por supuesto, los resultados para la gobernación y, bueno, por primera vez en la gobernación del Departamento Central, digamos, el Partido Colorado administrará. Bueno, y la hegemonía liberal, por supuesto, la ruptura de la hegemonía liberal que en términos simbólicos planteo a los invitados no es un dato menor, digamos, sobre todo considerando lo que fue la alianza. Me quedan muy pocos minutos, quiero hacer una especie de ping-pong con mis invitados y la participación también de los panelistas. Guzmán, una reflexión final, lo que nos deja Mario Abdo Benítez, presidente electo del Paraguay. Por primera vez pierde el Partido Liberal, la gobernación del Departamento Central y bueno, nos queda ahora esperar cómo quedará bien conformado el Congreso Nacional. Totalmente. Como veíamos en el discurso, claramente orientado hacia el partido político, hacia el Partido Colorado, buscando la unidad y seguramente, porque de hecho eso estaba planteado al inicio de la contienda, a continuar mayormente con el modelo actual. De hecho no había propuestas que se diferencien mucho de lo que estaba. Y la cuestión del Departamento Central, sí, obviamente es una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que se ve la victoria de un mediático, de un amateur de la política, entonces habría que ver qué efectos tiene eso. Y bueno, cierra también una cuestión bastante preocupante desde el punto de vista de que si el Partido Liberal quería ganar las elecciones, el lugar donde no podía perder, el lugar donde debía sacar la diferencia, era el Departamento Central. Entonces, al parecer, ahí los números no se dieron, entonces eso implicará seguramente una revisión más crítica sobre los problemas de la alianza. Eso también podemos verlo a nivel de la gobernación, en otros ámbitos. Y creo que esa es la cuestión fundamental también para explicar un poco qué pasa del lado de la oposición. No creo, como dijo Efraín, que se pueda poner la cuestión de las encuestas como la causante principal de la derrota, ¿verdad? Entiendo que ahora no estamos en una situación para ser críticos y hacer una exégesis respecto a por qué se perdió, ¿verdad? Digo, del lado de la alianza. Pero creo que es sobredimensionar un aspecto que sin duda alguna, entre otras cosas que nos muestra el sistema electoral paraguayo, habría que reformar en el futuro, ¿verdad?
las encuestas, así como otro tipo de sondeo, deberían estar regulados, claramente. No es un dato menor lo que instala Guzmán, Marcelo, sobre todo considerando que el departamento central tiene, digamos, un caudal electoral, uno de los más importantes a nivel de país, seguido de Alto Paraná y Capital, si mal no recuerdo. Sí, allí pero hay que estar... La diferencia es tan chica, porque mucho menor de la diferencia a nivel presidencial. Hay que ver qué pasó en la Junta, porque no es la primera vez que hay un ganador de un partido y la Junta es controlada por el otro partido. Y eso además con un no político como Hugo Javier podría determinar muchos problemas en el manejo, porque en todo modo tener una Junta en oposición no simplifica el trabajo, que ya es complicado justamente porque es una estructura muy grande, pero eso lo veremos más adelante. En general, yo creo que el discurso de Marito sintetiza perfectamente lo que ya dijimos. Le podemos juntar algo más. Marito, la síntesis entre el tradicionalismo colorado y el nuevo rumbo. Es decir, Secartes vino diciendo tenemos que construir un gobierno diferente, debemos hacer la escuadra nacional, los seccionaleros tienen que entender que para el desarrollo del país no le puedo dar más pelota. Ahora venimos, que ya Cartes se había dado cuenta después de 3 años que no era tanto así la situación, se quería continuar con el proceso, y ahora venimos con un candidato que dice exactamente el contrario, sí al nuevo rumbo, pero manejado por toda la estructura del Partido Colorado. ¿Es posible? No sé, porque ya tenía dificultad con la tecnocracia del nuevo rumbo a desarrollarse, que ha tenido algunos resultados, pero no cierto lo que era el objetivo, y va a ser, creo, más difícil en esa condición. Y después, si tiene también problemas de gobernabilidad, sobre todo en el Senado, pero podría ser también en diputado, quién sabe, va a ser todavía más complicado manejar. Se metió en un juego muy complejo, Marito, a querer hacer resurgir la lógica tradicional colorada y tentar esta fusión con la tecnocracia nuevo rumbista de Cartes. El problema es que le explote todo en la cara y nosotros vamos a ser las víctimas. O por allí encuentra la fórmula perfecta y puede dar continuidad sin ningún gran problema a ese proceso que empezó Cartes hace 5 años. Ya, me queda literalmente 1 minuto, 20 segundos para cada uno de los panelistas. Comenzamos con Juan Pablo. Reflexión final. Nada, más que nada, creo que este programa nos deja justamente esa gran incógnita, que ojalá se pueda encontrar todos los parámetros posibles para la tan anhelada gobernabilidad, Francisco. Karina. Que nos espera una semana de mucho compromiso ciudadano también, que si bien tenemos resultados, me imagino que también en diputados, en senadores, juntas departamentales, vamos a tener que hacer el conteo voto a voto y eso requiere el compromiso de la ciudadanía y posteriormente a eso seguir comprometidos en la construcción de este Paraguay que no solamente depende de los cargos ejecutivos. Adalberto, la mirada internacional a lo que fue las elecciones en Paraguay. Bueno, habría que preguntarse sobre el nuevo presidente electo, qué actitud va a tomar con respecto al Mercosur, fundamentalmente, y está el tema de la negociación de un acuerdo económico con la Comunidad Europea, y ese es un tema interesante que no veremos este año. Recién lo vamos a ver el año que viene, cuando tengamos un gobierno con un sustento popular en Brasil y se pueda replantear el tema. Y el otro, el tema Venezuela, es decir, qué actitud va a seguir, va a asumir con respecto a Venezuela, sobre todo si la confrontación con Venezuela se incrementa. Esos dos temas. Bien, por supuesto, queda como un gran desafío lo que señalaban tanto los invitados como los panelistas, lo que hace el tema de la gobernabilidad democrática. Reitero, eso no va a ser un dato menor. El presidente tendrá que construir acuerdos y consensos en el Congreso Nacional. Y esa ha sido una constante, digamos, en este proceso de consolidación hacia la democracia en el Paraguay. Y ahí tendrá que demostrar el presidente electo, Mario Abdo Benítez, toda su capacidad, todo su liderazgo como jefe de Estado. No olvidemos que también dentro de su agenda, en estos próximos 5 años,
debe incluirse como prioridad la renegociación del Tratado de Itaipú. Un dato que no es menor para nuestro país, pero que no va a depender solamente del presidente electo, sino fundamentalmente, insisto con esto, va a depender de los acuerdos y consenso que se construya en el Congreso Nacional. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.